Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana entramos a sus hogares a llevarles siempre un contenido positivo, un contenido de mucha información que les va a proporcionar a todas las familias dominicanas. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya ustedes los deben estar viendo diariamente a través de su propio programa, pero que hoy vamos a tocar un tema realmente interesante. Estaremos conversando después de esta pausa comercial con el doctor Donato Manielo, quien es un reconocido especialista en medicinas alternativas y experto en hábitos saludables. Pero oigan bien, yo sé que la mayoría de la gente que está viendo este programa probablemente en algún momento o casi siempre tiene un dolor de espalda. Vamos a hablar precisamente de ese dolor de espalda que usted se toma una pastillita y no se cura, se le pasa un momentico para que usted se lo quite definitivamente. Así es que después de esta pausa comercial estaremos recibiendo a nuestro invitado en el día de hoy. Bien, queridos amigos, y ya está con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, mi querido amigo, el doctor Donato Manielo, un reconocido especialista, como decíamos al inicio, en medicinas alternativas y experto en hábitos saludables. Te damos la bienvenida una vez más. Ya cuando acabaste de llegar aquí a República Dominicana, te trajimos por aquí y pudimos ver toda esa gran cantidad de áreas que tú puedes pues ayudar a mejorar para la salud integral de las personas. Y en esta oportunidad te trajimos para hablar de cosas muy especiales. Bienvenido. Pero definitivamente para muchos que no te conocen, a mí me gusta siempre decir algo de lo que es el perfil del doctor, que es licenciado en osteopatía de la Universidad de San Lugano en Suiza, es graduado en fisioterapia en Bélgica, es especializado en medicina tradicional china en París y posee un máster en medicina ayurveda. Además, es experto en hábitos saludables del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga y en homeopatía, graduado de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, España. En la actualidad reside en nuestro país y en su programa de televisión Tiempo de Salud, que todos los días de 11 a 11 y media, ustedes pueden verlo porque hay televisión, Canal 56, ofrece interesantes informaciones relacionadas con su especialidad. Además, ha escrito 2 libros, aquí los tenemos, fabulosos libros que son referencia obligada para mantener una buena salud. Habla 7 idiomas, o sea que cualquiera que llegue de donde quiera que sea puede hablar con el doctor. Y imparte cursos y conferencias en diferentes partes del mundo. Así es que le damos la bienvenida una vez más a mi querido amigo, el doctor Donato Manielo. Bienvenido de nuevo. Gracias, Maribel, por invitarme de nuevo y estamos a su disposición realmente para poder transmitir y mejorar la calidad de salud del pueblo dominicano. Para eso estamos aquí. Así es. Y precisamente hablamos del programa que inmediatamente tuviste la oportunidad de dirigirte al público dominicano para que te conozcan. Es difícil a veces, la gente no sabe de qué se trata un osteópata, de qué se trata un especialista en medicinas alternativas. La gente como que se confunde un poco. Y esto que estás haciendo diariamente, dando puntuales informaciones sobre diferentes aspectos, es fantástico. Cuéntanos un poco de cómo ha sido para ti esta experiencia. Sí, primero, antes que todo, agradecerles a ustedes porque me han abierto este espacio y realmente me han puesto un programa de televisión en mis manos, que la verdad que fue la primera vez en mi vida, la experiencia es extraordinaria y además tenemos un equipo que está detrás, formidable, que esto se haga realidad. Sí. El objetivo de este programa, en realidad, es de mostrar lo que es la medicina integrativa. Exacto. ¿Qué significa? Significa que utilizamos todas las medicinas existentes, no solamente la convencional, pero también tenemos la tradicional. Y tenemos que hacer hincapié sobre el diagnóstico, que es fundamental para entender, por ejemplo, el origen del dolor, que puede ser de diferentes tipos, puede ser de origen mecánico, de origen energético, emocional, visceral. Entonces, si tenemos un poco esos conocimientos, por eso yo me especialicé en todas esas dimensiones, para poder entender el paciente y darle una solución directa con la herramienta adecuada para ese tipo
de problema. Por eso que todos los días hablamos de algo bien preciso en el canal. Hoy, por ejemplo, hablamos de las vitaminas, de la medicina ortomolecular. Cuando uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué ¿no? es eso? Exacto. O la nutriterapia, ¿pero qué es eso? Hablamos de las vitaminas, de los oligoelementos, de los minerales, de los aminoácidos, cosas que diariamente el cuerpo necesita. Y lo que estoy también enseñando al pueblo dominicano es cómo comer correctamente, porque la alimentación es la base de la salud. Sin eso, por eso que tenemos que revisar diariamente la cultura, las creencias, la educación que hemos tenido, y tenemos que quedarnos con lo que nos hace evolucionar. Así es. Pero tenemos que cambiar y mejorar lo que no. Por eso que a veces se resulta difícil, como bien tú dices, sí, en culturas como por ejemplo la nuestra, que mezcla precisamente todo lo que está prohibido, que es carbohidratos con proteínas. La típica bandera dominicana. La típica bandera dominicana es esa. Pero la forma en que tú lo vas expresando no es una cosa de una moda que lo vemos a diario, una moda de una dieta para que usted rebaje rápidamente. No, esto es algo ya estudiado científicamente y probado. Claro. Entonces, en ese sentido es excelente que la gente pues tome estas decisiones, aunque sea poco a poco, hasta que logre ver que su cuerpo se convierte en un cuerpo saludable. Exacto. Pero aparte de todo eso, que la primera vez que te entrevisté hablamos mucho de lo que era la nutrición, y quizás volvamos a tener que traerlo por aquí para hablar un poquito más de eso. Yo quiero hablar del dolor de espalda. Yo creo que hay cantidad de gente que vive con su dolor de espalda, más severo o menos severo, o me duele un poco, y hasta han pensado que tienen que vivir con ese dolor, o esa ciática, o ese, no sé, ese lumbago, porque lo que hacemos normalmente es tomarnos una pastilla que me mejora un poquito el dolor en ese momento, pero eso queda ahí. Entonces nunca sabemos por qué vuelve, por qué está. Entonces yo quería que habláramos de eso, y que habláramos de que ya yo tuve la experiencia, tengo que dar el testimonio, de utilizar al doctor Manielo para una prueba de osteopatía. Y una de las cosas que le pregunté primero que nada, y quiero preguntarla de nuevo para beneficio de nuestros amigos televidentes, ¿qué es la osteopatía? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hace? Y no sé, que hables un poquito de eso. Claro. Primero tenemos que tener conciencia que la columna vertebral y el esqueleto en general está hecho de articulaciones, ¿vale? Tenemos un montón, más de 200 articulaciones en el cuerpo. Y cada articulación tiene un movimiento bien específico, ¿sí? Ahora bien, cuando esa articulación se puede bloquear o una vértebra se puede poner en una mala posición, hay que saber que alrededor de una articulación hay músculos, tendones, ligamentos, ¿sí? Hay una cápsula articular. Entonces, cuando la articulación pues, se mueve ligeramente o se pone lo que llamamos comúnmente en lesión, eso va a dar un dolor articular. Y si eso está en la columna vertebral, vamos a tener un dolor a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical. Y claro, tenemos que entender la biomecánica. Y la osteopatía es eso, entender la biomecánica, cómo se mueve una articulación, qué elementos alrededor de la articulación están implicados, y si realmente esa articulación no está bien puesta, la técnica, que es una manipulación manual, es de poner la vértebra de nuevo en su sitio o equilibrar de nuevo la articulación en su sitio. La osteopatía es eso. Sin ninguna necesidad de cirugía, ni mucho menos. No. Simplemente manipulación manual. Exacto. Y puede lograrse. Así, absolutamente. Absolutamente. Todas las articulaciones las podemos manipular, salvo que hay alguna que esté realmente, como decimos, en luxación, que ya se ha salido realmente de... Ya esos son casos graves. Ya hay que llevar al hospital. Sí, claro. Pero habitualmente son subluxaciones, ¿sí?,
que con la osteopatía podemos normalizar, traer de nuevo la vértebra en su posición original. En el momento en que lo haces, en el momento en que haces y terminas tu sesión de osteopatía, ¿puede ya salir el paciente mejorado? Sí, sí, en osteopatía se verifican todas las articulaciones y las verificamos todas. Y las que no están en su sitio, pues las ponemos en su sitio. Y una cosa, ¿cómo se mueve una articulación? ¿Qué la provoca? ¿Qué la produce? Bueno, una articulación se mueve porque tenemos todo el grupo muscular, ¿sí? Es el músculo que está enganchado de un lado y del otro lado de la articulación. Cuando se contrae ese músculo, se mueve la articulación. Ahora bien, cuando sobrepasamos los límites fisiológicos de esa articulación, pues ahí es donde la vértebra ligeramente se pone en rotación o en inclinación o flexión-extensión. Imagínate que la vértebra tiene un movimiento tridimensional en la columna. Entonces la lesión puede ser en flexión, inclinación y rotación. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? No. Nadie. Salvo el osteópata que se pasó 5 años de estudio a estudiar realmente el esqueleto y la biomecánica, que posicionando los dedos, sintiendo bien, sentimos cómo está esa vértebra. Entonces vamos a ponerlo en una posición adecuada y vamos a manipular. Ya. Una cosa, en ese sentido, ¿cómo podríamos decir que puede mejorarse definitivamente una articulación que se sale de su línea o vuelve nuevamente? Y también la otra pregunta era que normalmente nos damos cuenta que tenemos una pierna más larga que otra. ¿Eso por qué pasa y cómo se maneja también? Claro que sí. Mira, yo diría que, te puedo decir que hasta el día de hoy, bueno, ya no los cuento más, pero he tratado más de 70.000 pacientes en toda mi carrera. Y te puedo asegurar que nadie, pero nadie tiene las caderas en una buena posición. Casi todo el mundo tiene o una pierna más corta o más larga. O más larga. ¿Qué significa eso? Significa que la cadera tiene un movimiento de rotación, ¿vale? La cadera, donde se pone el fémur, tiene un movimiento de rotación. Si la cadera se va a bloquear en posterioridad, el fémur sube y si vemos, la pierna parece más corta. Ya, claro. Pero no es una verdadera pierna corta. De ahí donde el error de cometer de poner una cuña en ese zapato y dice, ¿por qué le falta? No, ahí estamos fijando el problema. Lo que está el problema. Exacto. Ahora, si esta cadera se bloquea en anterioridad, pues va a empujar el fémur hacia abajo y la pierna va a parecer más larga. Entonces, la osteopatía es recolocar la cadera en su sitio, ¿sí?, para equilibrar la altura de los pies. Ya. Y se solucionan 1.000.000 de problemas. El dolor se va también y todo eso, ¿no? El dolor que tenemos debajo de la espalda habitualmente es abajo, ¿sí? Entonces eso significa que las caderas están en rotación y que el sacro ahí en el medio está bloqueado. Entonces, si el sacro que tenemos aquí queda bloqueado, que esta cadera se va hacia adelante o hacia atrás, los ligamentos que están ahí se van a estirar, irritar y provocar un dolor inflamatorio. Por eso dice, ay, me duele ahí detrás, parece una ciática, pero no es. ¿Y qué es verdaderamente entonces una ciática o un lumbago? Ya ¿cuándo se manifiesta una ciática y un lumbago y cómo se cura? El lumbago es totalmente diferente de la ciática. Sí. El lumbago es el dolor de los músculos lumbares, ¿vale? Porque hubo un gran esfuerzo o has levantado algo con mucho peso, entonces, ¿qué pasó? El músculo al contraerse, se han estirado las fibras musculares y eso provoca un dolor. Solo dolor. Ay, sí, muchísimo dolor. Lo sé, lo he pasado. Entonces, eso no significa que algo se puso en mala posición, pero que el músculo... Entonces eso hay que esperar. Claro, ahí es poner caliente, relajación, estiramiento y esperar. Ahí no queda otra. ¿Y ciática? Ahora, si el dolor, una cosa muy importante para los pacientes, cuando el dolor tarda más de 4 o 5 días en desaparecer, significa que hay un bloqueo mecánico. Si no, el dolor muscular
tipo el lumbago, normalmente tarda 2-3 días y se va. Pero cuando dura más de 5 significa que hay un bloqueo. La ciática hay un compromiso en la raíz del nervio ciático que sale de la vértebra y que por alguna razón una vértebra no está bien puesta, o que hay un desborde discal o una hernia discal, me viene a comprimir ese nervio, irritarlo. Entonces, si se irrita simplemente, vamos a tener una información todo a lo largo del nervio ciático que va desde la columna lumbar hasta la punta de los pies. Sí, 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 tremendo. Ese dolor. Y tenemos también la sintomatología que el pie hasta incluso se puede dormir un poco. Entonces ya cuando hay un dolor hacia abajo y que hay un adormecimiento del pie o de la planta del pie, eso ya significa que el nervio ciático ahí hay una compresión en alguna parte. Entonces ahí sí hay que hacer resonancia magnética, hay que ir a ver. Entonces en ese momento hay que aplicar una osteopatía de descompresión. O sea, un poquito más fuerte. Claro, hay que descomprimir un poco la columna para dar espacio a ese nervio. Una de las cosas que yo sé que también he oído en tus programas es que no hay un solo dolor de espalda, no hay dolores que se producen por diferentes tipos de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, podemos tener el dolor de origen mecánico. Significa que hay una vértebra que no está bien puesta, tanto a nivel lumbar, sacroiliaco, a nivel dorsal o a nivel cervical. El occipite, la base del cráneo, que no está bien puesta sobre la columna, sobre la primera vértebra, que es el atlas, también, si la cabeza no está bien puesta, ¿vale? Y suena. Eso puede dar dolor también. Entonces, ese es el dolor de origen mecánico. Ese es el mecánico. Vale. Después tenemos el dolor de origen energético. ¿Y ese Hay que saber que todo a lo largo de la columna vertebral tenemos los meridianos de la vejiga que pasan por ahí. ¿Sí? Entonces, a nivel energético, cuando una energía se bloquea y que no circula dentro del meridiano, ese puede dar un dolor. Y el dolor puede ser a nivel lumbar, dorsal, cervical. Pero en la espalda. En la espalda. Sí. Pero nada tiene que ver con la mecánica. Esto es un problema energético. Entonces, ¿y también se maneja con la osteopatía? No, ahí ya tenemos, ahí ya tenemos que ver con la medicina china qué está pasando a nivel energético. Ya. Después tenemos otro dolor que el órgano, ya lo he explicado también en otras emisiones, el órgano se proyecta a la periferia del cuerpo, ¿sí? A nivel de la piel, a nivel muscular, cuando este órgano está en disfunción. Entonces podemos tener en la zona lumbar, que es la zona refleja de los intestinos. Cuando los intestinos están con mucha fermentación, en disfunción, eso se proyecta a nivel muscular y produce un lumbago. Ya. Pero nada tiene que ver. Pero no es un lumbago real. Exacto. Y después tenemos el dolor, el que yo digo, primero el que duele y el otro el que te enseña la vida, ¿no? El dolor de origen emocional. Ok. Entonces ya estamos hablando ahí de un factor psíquico. ¿Sí? El cuerpo está somatizando, está expresando lo que la persona no expresa verbalmente. Entonces ahí tenemos otro origen también. Ay, tengo los hombros cargados, el peso del mundo sobre mis espaldas, imagínate. ¿Y cómo tú lo puedes definir cuando una persona va y te dice, bueno, lo que tengo es un dolor tremendo de espalda? ¿Cómo tú defines de dónde viene eso? Claro. Ahí está bueno, después que tocas, el historial del paciente. Sí, sí. Lo primero siempre que hay que preguntar al paciente, dígame, ¿desde cuándo usted tiene eso? Exacto. Desde hace 2 semanas. ¿Y qué pasó en ese momento preciso? O 1 o 2 días antes. Sí, recuerdo que he levantado un peso muy gordo entonces ya con el historial del paciente entendemos mejor por dónde va. Más rápidamente. Claro, también. por eso que hago hincapié sobre el diagnóstico. Es fundamental primero escuchar al paciente. Si lo escuchamos bien, el paciente le da siempre el 50%. Una pista. Sí, la pista casi se la da el paciente. Una cosa interesante que yo quiero que mis amigos televidentes también lo aclaremos en este programa es la diferencia entre lo que tú haces, que eres un doctor, que eres especializado, ¿no?, en todo este tipo de movimientos para el cuerpo, pues con un quiropráctico. Un quiropráctico que definitivamente no es doctor, pero sí maneja
algunas partes del cuerpo. Cuéntanos algo de eso, porque mucha gente tiene el temor de ir a algo que no es lo tradicional. Y por eso siempre me gusta explicarlo, que la gente vea que son cosas verdaderamente preparadas y reales y son de verdad. O sea, cuéntanos un poco de esa diferencia. Bien, tenemos que ir un poquito a la historia. ¿Sí? A mí me gusta siempre conocer el origen, como ya muchos oyentes saben. Soy un investigador y yo necesito entender el origen. La osteopatía nació, bueno, ya Hipócrates, estamos hablando de 450 a.C., ya utilizaban manipulaciones para tratar a los pacientes. Pero todavía no se había realmente descrito la biomecánica de la columna vertebral. Y esto nació por el doctor Taylor en Pensilvania en 1789, o sea, hace un par de años, que era realmente uno de los generales de la Armada Americana. Y él empezó ahí a ver un poquito cómo se movía, ¿no? Bueno, entonces ahí fundó la primera escuela de osteopatía, ¿vale? La osteopatía es originaria de Estados Unidos. Después inmigró en Inglaterra, y de Inglaterra bajó a Europa, así se hizo. Pero unos alumnos disidentes, diría yo, de la osteopatía, han decidido desarrollar con esas mismas técnicas otras técnicas que fueron, a mi opinión, muy agresivas, porque el quiropráctico va realmente mucho más fuerte en la manipulación que el osteópata. Sí. El osteópata realmente, digamos que respetamos la fisiología de la articulación. Una articulación va de aquí a aquí, ¿sí? El quiropráctico pues va a ir de aquí a aquí y a veces puede saltarse e ir más allá de la fisiología de la digestión, de la articulación. Entonces eso es problemático, porque podemos ahí causar daño. Afectar, ¿verdad? Causar daño, sí. La osteopatía nos quedamos dentro de la fisiología de la articulación y obtenemos los mismos y mejores resultados. Ahora, el quiropráctico, que utiliza técnicas de osteopatía, se focaliza sobre todo en la columna vertebral, en vez que el osteópata ve todas las articulaciones de la cabeza a los pies. ¿Sí? Esa es para mí la diferencia que veo entre una cosa y la otra. Tú también dices aquí, lo dijimos en el perfil, breve perfil, así bien resumido que dimos, hablaste de que tú eres también, conoces la homeopatía. Sí. ¿Qué es la diferencia entre la homeopatía y la osteopatía? Y la homeopatía, estamos hablando justamente, la semana que viene voy a hacer un programa sobre la homeopatía. La homeopatía se basa en tratar el paciente con sus semejanzas. Vamos a decir que si el paciente tiene una enfermedad, vamos a darle esa misma enfermedad con una medicación diluida, infinitesimal, ¿sí?, para producir dentro del interior de su cuerpo una reacción inmunológica a esa enfermedad. ¿Como las vacunas? Exactamente. Exactamente. Entonces, la homeopatía es, por ejemplo, tenemos un problema, un dolor, pues tenemos, por ejemplo, yo que sé, cualquier planta podemos agarrar, porque la homeopatía se hace con las plantas, con los vegetales. Todo natural. Todo natural. Entonces, vamos a dar una medicación que son gránulos, ¿vale?, para poder tener una reacción en el cuerpo para que el sistema reaccione a eso y se cure. ¿Y hay evidencias de resultados positivos? Hay millones de investigaciones que se han hecho con la homeopatía que sí o sí funciona. Tenemos la historia de que, como es algo barato y que no cuesta mucho, pues hay muchos países que prefieren la medicación tradicional. Exacto. Pero es verdad que con algunas bolitas, los que no creen es porque no se han informado, ¿vale? Exacto. Pero hay mucha gente que yo he curado con homeopatía, con simples gránulos. Esa es la diferencia. Pero enfermedades hasta cierto punto graves. Sí, por supuesto.
Hablamos, podríamos decir cáncer. De nuevo. Podríamos decir cosas así. No, no iría tanto yo hasta el cáncer, ¿no? Pero sí otro tipo de patologías, sí. Lo importante, Maribel, es el diagnóstico. Entonces, la homeopatía es una herramienta que vamos a utilizar. Sí, que está ahí para... Claro, sin descartar la medicina convencional, porque tenemos que tener en cuenta que ella también nos va a ayudar. El paciente que tiene unos síntomas importantes, vamos a acudir a la medicación convencional. Al mismo tiempo podemos ayudar también con la otra. Claro. Lo importante es estar abierto, eso es lo que yo pienso. Exacto. Porque mucha gente como que se encierra y se cree como que es como una panacea, ¿no? Que con una cosa podemos tratar todo. Si no es tradicional, yo no creo. O sea, tiene que estar abierto porque en toda la vida ha existido precisamente, y todo lo que son medicaciones vienen de plantas. Por supuesto. Vienen de lo natural, pero porque no vienen de, ya tú sabes. Bueno, pero una de las cosas también que me gustaría que tocáramos así bien, es el hecho de que tú también haces acupuntura. Y la acupuntura también ayuda precisamente a dolores, ¿no?, en el cuerpo. ¿Qué tú sugerirías para una persona así con este tipo de dolor? ¿Cuál de las dos tú prefieres o es que funcionan diferentes? Funcionan diferentes. Funcionan diferentes. Ahora, tenemos un lumbago y es de origen mecánico, ¿vale? Entonces, vamos a manipular para equilibrar las vértebras en su sitio, ¿sí? Ahora, subsiste todavía el dolor, porque ese dolor inflamatorio está ahí presente. Entonces, vamos a poder justamente poner un par de hojas de acupuntura para tener una influencia sobre el dolor, liberar endorfinas, encefalinas, que son hormonas calmantes locales que podemos liberar con la acupuntura. Entonces ya vamos a ayudar al paciente a recuperar mucho más rápido. Exacto, o sea que pueden mezclarse ambas cosas. Yo habitualmente, después de una sesión de osteopatía, en la consulta, siempre pongo alguna hojita de acupuntura porque siempre podemos equilibrar cualquier tipo de problema. Perfecto, perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría, nos están haciendo ya señas que estamos acabando. Antes que nada yo quisiera estos dos libros, miren qué libros tan interesantes tiene el doctor. Los pilares de tu salud, que es hablando del método Manielo, que es un método ya reconocido mundialmente que para una alimentación realmente saludable. Y Llévame contigo y cambiaré tu vida, también con el método Manielo. Y me gustaría que tú dijeras dónde pueden las personas conseguir estos libros. Sí, bueno, todos esos libros... Porque eso es importante para aquellas personas un poco dudosas, que lean el libro y luego que te llamen, ¿no? Claro. Sí, el libro está en Amazon. ¿Sí? Está en Amazon. Está en Amazon. Y está en 6 idiomas, ya traducido en 6 idiomas. Perfecto. Los pilares de tu salud están ya en 3 idiomas. Así que lo pueden conseguir. Hay una versión color que de lujo, como la llaman ellos, que cuesta un poquito más, y hay una versión blanco y negro para los que quieran leer simplemente el texto. Ahí está toda la filosofía para entender de cómo mantener realmente una calidad de salud. Eso es muy importante. Y en el canal de YouTube también están todos los videos de las conferencias y de todos los programas. De todos los programas, paso a paso. Definitivamente que el que esté interesado solamente tiene que ingresar a YouTube y va a ver los programas de Donato Manielo. Si quiere ver los que ha estado realizando aquí, que son como en orden que van para la salud integral de cada persona, pues pueden ir a Hey Televisión, inmediatamente van a ver todos los programas del doctor Manielo. Y bueno, para finalizar, Donato, me encantaría que dieras unas recomendaciones prácticas para nuestros amigos televidentes que a lo mejor están sufriendo de este tipo de problemas y quizás recomendaciones como posturas inadecuadas o qué cosas hacer para evitar caer en esto, ¿no? Bien. Antes que todo, buscar un osteópata. ¿Sí? Eso es fundamental. Tomarse un antiinflamatorio, un miorrelajante, está bien para aliviar si es simplemente un lumbago que fue por un estiramiento muscular. Exacto, eso sí. Ahora, si el dolor persiste, no esperen, vayan, acudan a un osteópata, ¿sí? Muy importante. Entonces, también lo que pueden hacer es sentarse siempre para vestirse y quitarse la ropa. Nunca hacerlo de pie, porque cuando lo hacemos de pie, es ahí a donde nos bloqueamos las caderas, el sacro,
y en 2-3 días aparece el dolor. Una pierna más corta, desequilibramos toda la columna y empiezan los dolores. Siempre sentarse para vestirse. Para ponerse las medias, los zapatos, las ropa interiores, exacto, los pantalones. Todo, todo. Y una vez que hemos terminado, nos paramos y terminamos de vestirnos. ¿Sí? Muy importante. Y nada, hacer ejercicio a diario. Y lo de dormir, las almohadas. ¿Qué importancia tienen las almohadas? Ay, sí, sí. Para esos dolores acá. Vamos a ver, vamos a dar este relato también sobre las almohadas. Hay mucha gente que compra almohadas y tienen toda una grande colección. Conozco una famosa amiga que tiene eso. Ya lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando ustedes están durmiendo, la columna vertebral tiene, sobre todo la nuca, tiene que estar bien mantenida. Si dormimos sobre el lado, ¿sí? Y que duermo así, la almohada es muy pequeñita, muy finita, eso no vale. Y voy a dormir siempre con un poco de tensión y así me voy a levantar por la mañana. Si la almohada es muy grande, voy a dormir así, y si me pongo en tensión, me voy a levantar así, ¿vale? La cabeza tiene que estar siempre alineada con la columna vertebral. Entonces, ¿cómo elegir una buena almohada? Bueno, pues a los principios lo que se hace, cuando va en estas casas donde venden los colchones y las almohadas, usted se acuesta sobre un colchón y pida una almohada. Y con un espejito se mira si la cabeza está recta o no. Si está recta, esa es la almohada. Perfecto. Ya yo lo probé y la verdad es que de mi colección ya elegí una. Bueno, y ya, por último, ¿dónde pueden localizarte para hacer citas? Tus redes, tus contactos. A ver. Número de teléfono 849-354-7189 o escribirme a metodomanielo@gmail.com. Perfecto. Y ya todo el mundo sabe. Hay muchos que me escriben, muchos que me llaman y ustedes lo pueden realmente decir. Siempre estoy dispuesto a darles una recomendación, a ayudarles. Y si alguno quiere una consulta, por supuesto, siempre me pueden llamar. Bueno, sí, invitándolos a que vean tus programas, que por ahí está están todos los datos y también tienen la oportunidad de hacer preguntas que son contestadas los viernes, todos los días de 11 a 11 y media, pero también tienen una reproducción en la noche a las 9. ¿A las qué? A las 7. A las 7 de la noche, una hora fantástica claro, para ver el programa. Bueno, pues nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, de nuevo con ustedes, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de gran beneficio para toda nuestra teleaudiencia con las importantes informaciones ofrecidas por el doctor Donato Manielo, reconocido especialista en medicinas alternativas y experto en hábitos saludables, en relación con los orígenes y corrección del dolor de espalda a través de la osteopatía. Por otro lado, nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como Hey Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en La Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.